Ok, en la página 136, la primera actividad dice lo siguiente. Supongan ahora que por alguna razón, a partir de 1960, algunas de estas especies fueron abandonando la isla. ¿De qué nos están hablando? De la situación que analizamos el día lunes. ¿Se acuerdan que antes nos presentaban una primera tabla en donde nos mostraban cómo ciertas especies de aves iban llegando a una isla conforme el tiempo pasaba? Bueno, ahora es lo contrario. Resulta que conforme el tiempo avanza, por alguna razón que se desconoce, las aves empiezan a emigrar, ¿no? Entonces empiezan a ir a otros lugares y por lo tanto las especies empiezan a disminuir. Dice, el número de especies que han quedado en la isla se da en la siguiente tabla. Entonces aquí ya nos muestran el año con el número de especies que corresponde a cada uno. Inciso A. Tracen la gráfica que muestra la situación. Ese es el primer ejercicio. Ok, si observamos, el tiempo siempre transcurre hacia adelante. Por lo tanto, siempre debemos colocarlo en el eje X porque transcurre siempre hacia adelante. En este caso, tenemos del año 1960 hasta el año 2000. Podemos suponer que cada una de estas rayitas representa cada uno de estos años. ¿Cómo van avanzando de 5 en 5? 1960, luego 65, luego 70, luego 75, luego 80, después 85, después 90 y así hasta llegar a 2000. Entonces podemos colocar aquí el año 60, después el 65, el que sigue sería el 70, 75, 80, 85 y así hasta llegar a 2000. Cada rayita representaría un año y entre rayitas habría un salto de 5 años. En el eje Y debemos considerar el número de las especies. Cada rayita puede valer, por ejemplo, 10. La primera sería 10, la segunda 20, después 30. O si lo quieren hacer un poco más específico, podemos considerar a cada rayita del eje Y como 5. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Así se va a apreciar más el tipo de gráfica que se va a construir. Bueno, y vamos ubicando los puntos. Para el año 1960 el número de especies fue de 30, aquí, ese es el primer punto. Luego, para el 65 disminuyó a 29, entonces casi imperceptible la diferencia entre estos dos primeros momentos. Después, para el 70 fue de 25, para el 75 fue de 13, hubo bastante disminución, más o menos así. Y después, para el año 80 de 12, nuevamente, poca diferencia. Aquí, por ejemplo, para el 85 fue de 10, justo de 10. Y así se conservó hasta el año 2000. Entonces lo que sigue es una horizontal. Ahí está. Más o menos así debió haber quedado. Dice, aquí podemos bosquejar cómo entonces quedaría la curva. Más o menos así. Y se va. La línea que une, por ejemplo, los datos de 1965 a 1970 debe ser recta o curva. Y la que une los datos del 70 al 75, ¿en qué razones basan su respuesta? ¿Ustedes qué dicen? ¿Este comportamiento es más recto o es más curvo?
¿Qué opina? Maestra, creo que es una curva. Ok, Mía, ¿consideras que es una curva? Es correcto, es curvo. ¿Por qué sucede esto? Porque los valores no disminuyen de forma constante. A veces disminuyen poquito, pero luego disminuyen mucho, y luego otra vez poquito y luego mucho. Entonces, no hay una cantidad constante de diferencias. Es por esta razón que se genera una curva. Ahí está. Bueno, vamos a la siguiente situación ahora. Dice, sin trazar punto por punto, elijan la gráfica que mejor represente el fenómeno descrito en la siguiente tabla. ¿Cuál es el nivel de alcohol en la sangre después de tomar 3 vasos de cerveza? Aquí nos colocan el tiempo en horas que está sobre el eje X. Este es el tiempo. En ambas gráficas el eje X es el tiempo. Y la cantidad de alcohol en la sangre, miligramos sobre 100 mililitros, es el eje Y. Entonces aquí podemos colocar alcohol. Y del otro lado igual, alcohol. Ahí está. ¿Cuál de las dos eligieron? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿La primera? Sí. Muy bien. Sí. La Sí, es la primera. primera. De acuerdo. ¿Cómo es que se fijaron que era la primera y no la segunda? Porque solo baja. Muy bien. También porque lo está como haciendo suma, o sea, disminuye. Pero si ves esa vertical que se une hasta el 7, nos dimos cuenta que nos está ubicando de la sangre hasta abajo. Significa que está disminuyendo. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, eso que comenta Mía es bastante importante. Aquí cuando llega a 7 el valor del tiempo, el alcohol en la sangre es 0, o sea que está justo aquí, no tiene altura. En cambio aquí sí tiene altura, pareciera que tiene 10. Y esto no es cierto. Aquí en la tabla a 7 le corresponde 0. Entonces no debe de tener altura. Por otro lado, hay un segmento recto en la segunda gráfica, que pareciera que nos da la idea de que llega a un punto en las horas en el que se conserva la cantidad de alcohol en la sangre. Es decir, para la hora 5, para la hora 6 y para la hora 7, el alcohol en la sangre es de 10. Pareciera que no disminuye más. En cambio, en la tabla nos damos cuenta que sí disminuye siempre hasta que llega a 0. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, para pasar a los siguientes? ¿Nada? Ok, seguimos. Vamos con la página 137. Dice, a continuación se describen dos situaciones. ¿Cuál de ellas se ajusta más a la información que proporciona la gráfica? Márcala con una palomita. Ok, nos dan la gráfica y ahora nos preguntan cuál de las dos situaciones corresponde a esta gráfica. La gráfica que mide velocidad contra tiempo. ¿Qué situación eligieron? ¿La primera o la segunda?
La segunda. La segunda. Segunda. Segunda, muy bien. Vamos a ver, dice, Carmen conducía su coche a cierta velocidad. De repente, un agente de tránsito le pidió que se detuviera y después de recibir la infracción continuó su camino, esta vez respetando el límite de velocidad. Muy bien. Si traducimos todo lo que ocurre en esta situación a la parte gráfica, nos damos cuenta de que tiene sentido, porque en un primer momento Carmen estaba manejando a una cierta velocidad. Esta velocidad era constante. En un determinado tiempo, ella mantuvo esta velocidad. Después, ¿qué pasó? Que la detuvieron. O sea que ella fue disminuyendo la velocidad hasta detenerse. Tuvo que bajar la velocidad hasta que el auto estuviera en cero movimiento. En lo que le comentaba al oficial y demás, ella estuvo quieta durante un intervalo nuevamente de tiempo aquí y cuando ya recibió el castigo o la infracción, ella volvió a poner su coche en movimiento, pero ahora con una velocidad menor a la que antes llevaba. Esta fue la primera velocidad. Luego de recibir la infracción, fíjense, disminuyó hasta esta, aquí. Entonces sí bajó bastante la magnitud de su velocidad. Muy bien, correcto. Y por último, dice, un boomerang es un objeto de madera, doblado por el centro, de modo que lanzado con movimiento giratorio puede volver al punto de partida. ¿Cuál de las dos gráficas, distancia contra tiempo, representa mejor el fenómeno que se observa al lanzar un boomerang? Márcala con una palomita. ¿Cuál de las dos gráficas marcaron? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. ¿Todos coinciden? ¿Marcaron la segunda? Sí. La segunda. Ahora, ¿por qué no sería la primera? Porque es imposible que te dé una gráfica así. No se puede Además, retroceder el tiempo. no se puede ser primera porque esto que ves se ve como curvada. Es como si fueras una calle. Pero si ves la segunda es como que has atravesado y detuvieras aquí. Porque dice que el boomerang se había doblado por el centro con el lanzamiento giratorio y entonces no puede ser curva, entonces tenía que ser segunda. Ok, aquí fíjense, pareciera que el tiempo... Ok, en un inicio hay que considerar lo que nos está relacionando la gráfica, porque así como también dijo Vane, no puedes retroceder el tiempo. Fíjense, en la gráfica, o más bien en el eje horizontal, tenemos al tiempo que siempre está avanzando, ¿no? Siempre va hacia adelante. Y en el eje vertical tenemos a la distancia, es decir, qué tan lejano llega el boomerang y después regresa. Bueno, cuando se lanza el boomerang, empieza a transcurrir el tiempo y la distancia, sí, empieza a pasar. Sigue pasando hasta que llega un momento en el que aquí la distancia sube abruptamente, pero a partir de este momento empieza a descender. Ahora, el problema no está en sí en la distancia, sino en que observemos al tiempo. Al inicio, cuando la distancia crece, el tiempo avanza, pero luego, en este tramo, el tiempo empieza a retroceder y esto no es posible. No es posible que si ya llegué a los 5 segundos, ahora, por ejemplo, para aquí, supongamos que la distancia fue 5 metros. Para 5 metros, el tiempo que le corresponda sea de 4 segundos. No puedo retroceder el tiempo, es imposible hacerlo. Luego empieza a disminuir, supongamos a 4 metros, luego a 3, luego a 2, pero estas
distancias que están de este lado de la gráfica aquí, pareciera que están en tiempos menores. Aquí 3 segundos, luego vuelve a subir. Entonces, en este tramo de curva, pareciera que el tiempo retrocede y eso no se puede. El tiempo siempre va a ir hacia adelante, sin importar qué tan rápido o qué tan lento lo haga, pero siempre va a ir hacia adelante. Entonces, esta gráfica no tiene sentido. ¿Por qué una de las gráficas no puede representar esta situación? Porque el tiempo no puede retroceder. Esa es la respuesta. Muy bien. Ahora, la que sí puede pasar es justamente la segunda. En la segunda también observamos que la distancia va aumentando conforme el tiempo pasa. Aquí está, aquí estamos aumentando distancia conforme el tiempo pasa. Los dos crecen, la distancia y el tiempo. Llega un punto en el que el boomerang ya no sigue creciendo, ya no se sigue alejando. ¿Y eso por qué es? Porque llega un instante en el que ahora, en lugar de seguirse alejando, va a regresar a nosotros. Entonces, esto es lo que ocurre. A partir de este punto, el boomerang ya no se aleja, sino lo que ahora hace es regresar a nosotros. Entonces, aquí empieza a descender la distancia que ha recorrido. Si se fue hasta 5 metros, llega a este punto alto y empieza a volver hacia nosotros. Entonces, por ejemplo, para el segundo 9, aquí, en lugar de estar 5 metros hasta allá, va a estar a lo mejor a 3 metros. Y luego, para el segundo 10, ya estará a 0 metros de distancia, porque ya habrá regresado con nosotros. Entonces, en esta curva, el tiempo sí sigue, no como en la anterior, en el que parecía que había un retroceso y luego otra vez avanzaba el tiempo. Entonces aquí es más natural, es más real. El tiempo siempre avanza y lo que cambia es la distancia por la característica del objeto que estamos lanzando. Cuando lanzamos el boomerang se aleja hasta un punto determinado y luego regresa hacia nosotros y por lo tanto la distancia que se había alejado ahora empieza a acercarse y por lo tanto empieza a disminuir. Perfecto, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? Bueno, ya pueden subir las actividades a su Classroom. Me parece que la tarea cierra a las 11:15, así que si les carga un poco lento, pues no se desesperen, tranquilos, suban nada más para que ya esté la evidencia de sesión. Y bueno, chicos, por mi parte sería todo el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y hasta luego. Suban sus tareas, no se les vaya a olvidar. Hasta luego, chicos. Gracias. Adiós, maestra. Cuídense. Igual, cuídense mucho.